El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la crisis climática y la inteligencia artificial. Petro subrayó que, si no se regula, la IA podría agravar la situación climática global, acelerando un colapso ambiental irreversible. Petro inició su discurso mencionando al físico Stephen Hawking, quien advirtió sobre los riesgos existenciales de la IA y la crisis climática. Según Petro, estos problemas están interrelacionados y aunque la IA tiene un gran potencial, podría convertirse en un catalizador para la destrucción si no se gestiona adecuadamente. La crisis climática ya es una realidad que vivimos diariamente con huracanes más poderosos, incendios forestales devastadores y olas de calor extremas, afirmó Petro. Sin embargo, destacó que la inteligencia artificial, vista por muchos como un avance positivo, podría acelerar nuestra marcha hacia la extinción si sigue dependiendo de fuentes de energía fósiles. Petro explicó cómo la dependencia mundial del petróleo, el carbón y el gas ha llevado al planeta a un punto crítico. Estos recursos, que han sido fundamentales para el crecimiento económico desde la revolución industrial, ahora representan una amenaza directa para la supervivencia de la vida en la Tierra debido a su impacto en el cambio climático. Desde el inicio del capitalismo, el carbono ha sido el motor de la economía, pero hoy ese motor nos está llevando hacia un abismo, advirtió Petro. Insistió en que, si no cambiamos radicalmente la forma en que producimos y consumimos energía, el futuro de la vida en la Tierra está en riesgo. Petro enfatizó que la inteligencia artificial, tal como se desarrolla actualmente, está profundamente ligada a la demanda de energía. A medida que la IA se expande y se integra en más aspectos de la economía, su necesidad de energía aumenta exponencialmente, lo que podría tener consecuencias desastrosas. Como ejemplo de los peligros de la tecnología mal gestionada, Petro mencionó el Bitcoin. Señaló que esta criptomoneda, que en un principio parecía inofensiva, ha demostrado ser una gran consumidora de energía. Si permitimos que la inteligencia artificial siga este camino, podríamos estar acelerando nuestro propio fin, alertó. Durante su intervención, Petro no solo expuso los peligros, sino que también ofreció soluciones y llamó a la acción inmediata. Subrayó la necesidad urgente de una transición global hacia energías limpias y renovables, conocida como descarbonización, como la única vía para evitar un desastre climático. La descarbonización no es solo un tema de moda o una idea futurista, es una necesidad urgente y vital, afirmó Petro. Explicó que, si no dejamos de depender de los combustibles fósiles, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes solo contribuirán a acelerar el cambio climático, llevando al planeta a un estado de inhabitabilidad. Petro reflexionó sobre la paradoja que enfrenta la humanidad. A medida que avanzamos tecnológicamente, nuestra dependencia de la energía aumenta. Si esa energía sigue proviniendo de fuentes contaminantes, los avances tecnológicos podrían convertirse en herramientas de nuestra propia destrucción. La inteligencia artificial es la punta de lanza de la tecnología moderna, pero sin la transición hacia energías limpias, cada avance nos acerca más a un desastre climático global, subrayó Petro. Hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad en el uso y desarrollo de nuevas tecnologías. El presidente Petro llamó a los líderes mundiales a tomar en serio la crisis climática y actuar de manera decisiva. Argumentó que la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para enfrentar el problema y que la falta de acción coordinada está llevando al mundo hacia un futuro incierto y peligroso. ¿Quién está planificando el tránsito hacia una economía descarbonizada?, preguntó Petro. Cuestionó la falta de políticas globales que regulen el uso de la inteligencia artificial y aseguren que esta tecnología no dependa de energías que destruyan el planeta, y pidió una regulación efectiva y urgente. Petro insistió en que no podemos esperar hasta 2060 o 2070 para actuar. Para entonces, será demasiado tarde. Necesitamos una regulación mundial efectiva y urgente, enfatizó.
La comunidad internacional debe actuar ahora para evitar un desastre climático irreversible en el futuro. Petro concluyó su discurso con una nota de esperanza, pero también de advertencia. Reconoció el potencial positivo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes para mejorar la vida humana, pero reiteró que este potencial solo se realizará si se maneja con responsabilidad y visión a largo plazo. Tenemos en nuestras manos una herramienta poderosa que puede transformar el mundo para mejor, pero también puede ser nuestra perdición si no actuamos con sabiduría, afirmó Petro. Hizo un llamado a la comunidad global para que elijan un futuro donde la tecnología sirva para preservar y mejorar la vida en la Tierra. Las palabras de Petro resonaron en un momento crítico para el planeta, donde las decisiones que se tomen hoy determinarán el destino de las generaciones futuras. Su llamado a la acción es un recordatorio de que, aunque la inteligencia artificial y otras tecnologías tienen el potencial de revolucionar nuestras vidas, es fundamental que su desarrollo esté alineado con los objetivos de sostenibilidad. En un mundo que enfrenta una crisis climática sin precedentes, la descarbonización global no es solo una opción, sino una necesidad urgente. Petro dejó claro que asegurar un futuro habitable para todos depende de nuestra capacidad para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y adoptar fuentes de energía limpia. Petro destacó que la transición hacia energías limpias debe ser global y coordinada. Sin una acción conjunta, las diferencias en las políticas energéticas entre países podrían llevar a un fracaso en la lucha contra el cambio climático, agravando las desigualdades y tensiones internacionales. El presidente colombiano también mencionó la importancia de la justicia climática en este proceso. Señaló que los países desarrollados, que han contribuido más al calentamiento global, tienen la responsabilidad de liderar el cambio hacia un modelo energético sostenible y de apoyar a las naciones en desarrollo en esta transición. La justicia climática es crucial. Los países que han emitido más carbono a lo largo de la historia deben asumir la mayor parte de la responsabilidad, declaró Petro. Subrayó que es necesario un esfuerzo global equitativo para evitar que las naciones más vulnerables sufran desproporcionadamente los impactos del cambio climático. Petro alertó que, si no se toman medidas drásticas, el aumento de las temperaturas globales podría desencadenar fenómenos climáticos extremos más frecuentes y severos. Esto, a su vez, podría llevar a crisis humanitarias, conflictos por recursos y migraciones masivas, exacerbando los problemas sociales y económicos en todo el mundo. El presidente hizo hincapié en que el tiempo es esencial en la lucha contra el cambio climático. Señaló que cada año que pasa sin una acción significativa nos acerca más a los puntos de no retorno, después de los cuales los daños al medio ambiente serán irreversibles, dejando un legado catastrófico para las futuras generaciones.